Para hablar de este tema, nadie mejor que hablar con el secretario de Hacienda de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que es Matías Ruiz. Matías Ruiz sabe mucho de este tema. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Hola Mariano, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, hoy el día es la marcha, ¿no? Me imagino que ustedes van a encabezar una columna con la UBA y con todas las universidades. Se supone que va a ser multitudinaria. ¿Qué prevén ustedes para hoy? Bueno, sí, prevemos lo mismo. La verdad es que varias facultades, varios estudiantes de la Universidad de Buenos Aires no, se van a empezar a juntar a partir de las 2:30 de la tarde en Plaza Jusey, que es la plaza que está frente a las facultades de Medicina y Económicas, Ujú. y la convocatoria formal que hizo la UBA es a las 5 de la tarde a la Plaza de los Dos Congresos, pidiendo la universidad. Es una marcha que no es en contra de nadie, es a favor de todos, y por eso pedimos de la universidad que la gente que asista, a la que convocamos, vaya con banderas de Argentina. Y como vos decís, esperamos que sea una marcha masiva, en donde además de las universidades se va a tratar la insistencia al veto del Hospital Garrahan, en donde la educación pública y la salud pública son dos estandartes de la sociedad argentina. Así que yo por eso la imagino muy grande, la imagino masiva, y convocar a la gente. Va a ser una marcha totalmente pacífica. Convocar a la gente, me parece que es importante. Y además se une con la marcha de todos los miércoles de los jubilados y además van a estar muchos gremios. La CGT anunció que va a encabezar también una columna que va a convocar a todos los gremios. Y también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ahí yo ya tengo un poquito de reparos porque eso politiza un poco la marcha, ¿no? Sí, a ver, si uno mira un poco esto que te decía, si uno mira las redes de la universidad, obviamente que a uno no le parece mal que expresiones se manifiesten en pos de causas tan universales en la Argentina como la salud pública y la educación pública. Lo que Ujú. nosotros convocamos desde la UBA es que en esta marcha, que no, insisto, medio que, aunque suene latiguillo, que no es en contra de nadie y que es a favor de todos, lo que pongamos adelante sea la bandera de la Argentina. Después, si alguna expresión política quiere manifestarse, que lo hagan, ¿no? Desde la universidad. Te imaginas, muy lejos estamos de decir quién tiene que manifestarse y quién no. Lo que sí le pedimos a los espacios políticos, a los espacios sindicales y a la sociedad en general, que en esta movilización lo que pongamos por delante sea la bandera argentina, porque lo que está en riesgo es la educación pública, lo que está en riesgo es la salud pública. Ujú. ¿Alcanzan 4 billones de pesos en la partida del 2026 para cubrir los gastos de las universidades nacionales, como anunció Javier Milei? Primer respuesta tajante, no. Primer respuesta tajante, no. Ujú. Dicho eso, como vos mencionabas en la introducción que te comentó Pablo, el decano de la Facultad de Farmacia, Sí. el Consejo Interuniversitario Nacional había solicitado 7.3, con lo cual ahí ya encontramos una brecha muy grande. La verdad es que con la devaluación del peso a lo largo de los años, hablar en pesos se hacen como números muy grandes, ¿no? A veces los 4 billones, 7 billones, que son millones de millones, suenan a números estrambóticos, pero si uno lo pone en términos de porcentaje del Producto Bruto, que es como suelen medirse varias de las políticas públicas, la propuesta del Poder Ejecutivo está por debajo del 0,5% del PBI. Ujú. ¿Sí? Si uno lo compara con el 2023, en el 2023 estaba en 0,73% del PBI. En el 2017 estaba en 0,87% del PBI. Para encontrar una inversión en las universidades nacionales del 0,5% del PBI, como este gobierno lo trajo para 2024, 2025 y lo que está proponiendo para 2026, hay que remontarse al 2002, 2003, 2004. ¿Sí? Ujú. O sea, es la propuesta más baja de la historia de los últimos 20 años. Y esa propuesta de 4.8 no hace más que ratificar
todos los recortes que hubo en salarios, que perdieron casi la mitad de su valor en el último año y medio, y los recortes en gasto de funcionamiento, que desde la marcha de abril, en donde las universidades logramos que se actualicen por inflación los gastos de funcionamiento, desde ese momento hasta hoy, los gastos de funcionamiento de las facultades se actualizaron 1/3 de la inflación. Solo el 20% cuando hay acumulada desde ese momento más de 70% de inflación, de acuerdo si lo medís con índice CAO, si lo medís con índice de Nación. CAO es un poco más grande todavía, pero digo, es 1/3 de la inflación. Entonces, en esa situación de angustia y de crisis presupuestaria, estamos las universidades y planteamos la importancia de la ley de financiamiento universitario, que no es que resuelve los problemas estructurales que pueda tener la universidad, que plantea la actualización por inflación. Claro, o sea, lo que dice es inflación. Ahí vamos, ¿no? La ley que hoy se va a ratificar en el Congreso y que se va a rechazar el veto, lo que dispone es una actualización por inflación de salarios y gastos de funcionamiento, ¿es así? 100%, establece también, por ejemplo, la actualización de las becas, ¿sí? Le da un horizonte en el largo plazo a una recomposición del presupuesto universitario medido en términos del PBI, como mencionaba recién, pero básicamente lo que hace ahora es actualizar por inflación lo que no se le actualizó por inflación a los salarios y gastos de funcionamiento en las universidades, ni más ni menos que eso, y tiene un costo fiscal, de nuevo medido en términos del PBI, tiene un costo fiscal del 0,1% del PBI. 0,1% del PBI algo en así 2025. Como un billón de pesos sería aproximadamente, más. Sí, apenitas menos, pero aproximadamente. Claro. Y ahí, solo para ponerlo en dimensión, porque uno dice, bueno, pero ¿para cuánto es 0,1% del PBI? La medida de reducción de bienes personales, ¿sí? En donde dejaron de pagar bienes personales los más ricos de los más ricos en la Argentina, es 4 veces el costo fiscal que la ley de financiamiento universitario. O sea, la Argentina dejó de recaudar 4 veces lo que cuesta la ley de financiamiento universitario en 2025 con la decisión de reducirle impuestos a los más ricos de los más ricos. No te digo de discutir la progresividad del sistema tributario, que es algo en lo que yo estaría de acuerdo, en dejar de recibir impuestos de los más ricos de los más ricos. Bueno, entonces no es un asunto de que falte plata, como muchas veces de manera simplificada se trata de establecer, sino que es un asunto de prioridades. Bueno, es un asunto de prioridades. El presupuesto que mandó al Congreso Milei también eliminó el piso del 6% para la educación, ¿no? El 6% del PBI. De este 6% del PBI, ¿cuánto le correspondía a las universidades en educación? Digamos, el 6% es para toda la educación, inicial, primaria, secundaria, terciaria, etcétera, ¿no? Claro. Y en las universidades, ¿en cuánto participaban de este 6% aproximadamente? Y mirá, es esto que te decía al principio en el año 2023 participaban en 0,7 de los claro. de ese piso. Hoy participan por debajo del 0,5. Claro. Ese 6%, yo te agrego ahí está muy bien lo que explicás, es un 6% que en el caso de educación se llama gasto público consolidado y suma lo que invierte la Nación en educación, principalmente en universidades, que es lo que tiene a cargo la Nación, y suma toda la inversión en educación que hacen las provincias, que tienen a cargo el resto de los niveles obligatorios. Y no es novedoso, y por ahí hasta señala, y es un botón de muestra de cómo el proyecto de presupuesto 2026 que presentó el Ejecutivo agrava un poco, porque no es novedoso. En el proyecto de presupuesto 2025, en el del año pasado, la propuesta que finalmente el Ejecutivo retiró y no hubo presupuesto, como ya sabemos, establecía suspender tanto el 6% del piso en educación, como el 1% en ciencia y tecnología, como el 0,2% de los ingresos a la educación técnico-profesional. Lo proponía suspender. En este proyecto que presentó el lunes, directamente lo que plantea es derogar esos pisos. Esos pisos.
derogar directamente. Ahora O sea, pregunto, Matías, ¿cómo sí. se establece un piso del 6% en el presupuesto nacional si, como vos bien decías recién, la educación primaria, secundaria, inicial está en manos, salvo contadas excepciones, salvo el Colegio Nacional de Buenos Aires o el Pellegrini, pero el resto de las escuelas públicas son de las provincias, ¿no? ¿Cómo, Eso, por qué se sí, asienta eso en el presupuesto nacional? no es que se asiente en el presupuesto nacional, y sin querer meterme en un tecnicismo, hasta Sí. incluso va en contra de la ley de administración financiera la derogación en la ley de presupuesto, porque en realidad lo que está haciendo la propuesta del Ejecutivo es derogar leyes que están sancionadas por fuera de la ley de presupuesto. El piso del 6%, el piso del Ujú. 6% en educación, como no soy abogado, a veces los artículos pero si no me equivoco es el artículo 9 de la ley Ujú. de educación nacional, de la ley de educación nacional, que establece tanto la educación para todos los niveles que está a cargo de la provincia y las universidades a cargo de la nación, y pone ese piso que en su momento también fue un piso incremental, ¿no? En Ujú. el año en el que se aprobó se planteaba ir llegando al 6% de manera progresiva, hasta que en un año, que si no me equivoco creo que fue el 2010, se llegaba al 6%. No es la ley de presupuesto, ni se establece que el 6% se tiene que financiar en educación, sino que es una ley aparte. Bueno, Ujú. en el proyecto de ley de presupuesto, el gobierno o el Poder Ejecutivo propone derogar esa otra ley, que es algo que técnicamente por la ley de administración financiera no Ujú. podría, no podría hacerse, pero bueno, es un tecnicismo. O sea Lo que que me parece que vale, es sí, un presupuesto que, como es una ley, toda la ley de presupuesto es una ley, deroga otra ley, digamos, no la misma ley de exacto, deroga presupuesto. otra ley, en este caso un artículo de la ley de educación nacional. Y lo que está pidiendo el SIN, es decir, el Consejo Interuniversitario Nacional, es si está pidiendo un 7,3 un 7,3 billones de pesos como piso para funcionar para las universidades, esto elevaría a un 0,7, 0,7, 0,75% del PBI, ¿no? Más o menos el gasto en universidades. Lo traería a lo que era en el 2023 en un contexto de Ujú. actualización por inflación y anualización de los impactos de actualización por inflación. Bien, claro, exacto. Bueno, ¿ustedes que tienen alguna información sobre los números en el Congreso, si va a ser efectivamente vetada la ley o va a ser rechazado el veto? La información que tenemos es que es final abierto, es finito, ¿sí? Ujú. Cuando se aprobó la ley, para los 2 tercios que no hacían falta para aprobar la ley, ¿no? Para aprobar la ley hacía falta la mitad más uno. Pero Ujú. cuando se aprobó, faltó un voto para los 2 tercios. Si hubiera votado una persona más, si hubiera votado un solo diputado más, hubiéramos alcanzado los 2 tercios, que en Ujú. ese momento no hacían falta para aprobar la ley, pero sí hoy hacen falta para insistir con la ley. Con lo cual, el conteo que tenemos es finito, pero confiamos en que se va a insistir, perdón, en la aprobación de la ley de presupuesto. Desde la universidad, el Consejo Superior se manifestó solicitándole a todos los diputados que aprueben y que insistan con el proyecto de ley. Esta semana Bien, recibieron todos los diputados una nota firmada por el rector y los decanos. ajá. Estamos trabajando, y la idea de la movilización es poder respaldar a los diputados para que insistan con la ley. Bien, te hago una última pregunta, pero ¿te acordás que el año pasado se batió el parche sobre las auditorías, que el gobierno quería auditar el gasto universitario, porque, bueno, lo quería hacer con la CIGEN, después la de Justicia dijo que la CIGEN no, pero que esto lo hacía la AGN porque lo hacía siempre? Finalmente, se hicieron esas auditorías, porque yo le pregunto a través de Twitter al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que creo que tuvo un entredicho con vos, ¿no? El otro día y Sí, una en amenaza. A24 con Feynman. En A24, exactamente. ¿Hubo auditorías finalmente que puedan avalar este recorte en el gasto de las universidades? ¿O finalmente no hay algún parámetro científico y económico para hacer estos recortes? Había auditorías antes,
hay auditorías ahora, a pesar de que el Poder Ejecutivo, siempre tratando de desviar la atención, diga que la UBA no se deja auditar. Había auditorías antes, hay auditorías ahora. En términos actuales, la Auditoría General de la Nación está auditando más de 10 universidades, más de 12 universidades, creo que son universidades nacionales en todo el país, ¿sí? Dentro de las cuales obviamente está la UBA, ¿sí? En la UBA hoy, actualmente, la Auditoría General de la Nación, que es el órgano de auditoría externo que audita a las universidades y al Ejecutivo, ¿sí? Está auditando las facultades más grandes, la Facultad de Económica, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, la Facultad de Psicología, tanto en sus aspectos académicos como económicos, compras y contrataciones, etcétera, 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 ¿sí? La GN, que, como te decía, es la que tiene la responsabilidad de auditoría externa, tiene que auditar al Poder Ejecutivo, pero sin embargo, a pesar de que sus trabajadores continúan haciendo auditorías como la que está sucediendo en la UBA, está casi desmantelada la GN, que tiene que auditar al Poder Ejecutivo por decisión del Poder Ejecutivo. O sea, la GN, que tiene que tener 7 miembros designados, hoy solamente tiene un auditor general designado en vez de 7. Falta designar 6 auditores generales. Y esos son los que están trabados en el Congreso porque los que designa el Congreso. El Ejecutivo no habilita, porque no el Ejecutivo digo, pero las presidencias que están vinculadas al Ejecutivo no definen los procedimientos para poder designar los auditores generales que faltan, con lo cual hoy lo que tenemos es una dificultad en la Auditoría General de la Nación, que a pesar de que está llevando adelante auditorías en las universidades, me parece que, y especialmente con casos de reciente conocimiento, hacen falta auditorías en otros lugares además. Muy interesante de las universidades. El tema, ¿eh? Es un tema para seguirlo. Ahora, ¿y esas auditorías arrojaron algún resultado que se pueda...? Esas auditorías, en el caso de la en el caso de la Universidad de Buenos Aires, lo que están sucediendo en estas 4 facultades que te mencioné, están llegando al final esos informes, en términos técnicos de auditoría, están prácticamente en instancia de opinión del auditado y posterior a la publicación del informe. Lo que hay que ver es, en términos procedimentales, quienes aprueban la publicación de los informes es el Colegio de Auditores, que hoy, como tiene un solo miembro de 7, estaría en alguna dificultad para publicarlo por parte del AGN, más allá de que la auditoría esté hecha, y por eso la importancia de la composición del cuerpo. Dicho eso, y en adición a lo que te decía recién, en la Universidad de Buenos Aires funciona la auditoría interna de la UBA, así como en el Poder Ejecutivo funciona la SIGEN. Pero entonces, ¿no hay irregularidades que se hayan detectado en esta auditoría de la GN? Cero. Yo fui hablando con los responsables financieros de cada una de las facultades en donde se iban detectando auditorías, y por supuesto hay recomendaciones de mejora, como sucede en cada informe de auditoría, obvio, pero no han detectado nada particular, sin perjuicio de que, como te decía, están en instancia todavía de opinión del auditado y de generación del informe final. Ahora, sin perjuicio de eso, si uno hoy ingresa al espacio de transparencia de la página de la Universidad de Buenos Aires, va a poder encontrar todos los informes de auditoría que hace su auditoría interna. Claro. Todos los informes de auditoría que tiene la universidad están publicados en la página web, a diferencia de lo que pasa con el órgano de control interno del Poder Ejecutivo, que es la SIGEN, a cuyo titular echaron hace poco más de un mes, algunas semanas antes de que se destapen algunos de los problemas en discapacidad, ¿sí? Y no hay ningún informe publicado. ¿De SIGEN no hay informe publicado de la SIGEN? Ni un informe de la SIGEN hay publicado, a diferencia de lo que sucede en la universidad. Mirá. Y una cosa más te agrego. Porque la SIGEN, para que la gente lo entienda, la SIGEN es el órgano de auditoría interno que audita antes de las tomas de decisiones en los organismos del Poder Ejecutivo. Por lo general la AGN audita post administración, pero la SIGEN es el órgano que tiene que auditar al mismo tiempo que se va desarrollando la gestión. La SIGEN acompaña la gestión, también tiene plan de auditoría que puede incluir proyectos,
trabajos ex post, ¿no? La SIGEN también puede auditar ex post, Claro. pero a requerimiento del organismo también puede ser concomitante si el organismo lo requiere. Concomitante, claro. Bueno, no hay nada. No hay No hay nada. nada publicado, Es no que hay nada. bárbaro. Y sin embargo, bueno, pero esto tiene que ver con el foco de desviar la atención del problema real, ¿sí? Y la verdad que no es que las universidades tenemos la voluntad de seguir discutiendo si está bien o está mal que sus profesores cobren la mitad que hace un año y medio. Pero Está ¿sabes qué mal. pasa? Que si hubiera una SIGEN que funcionara, no se podrían hacer negocios como los que describió Diego Españolo en los audios que se filtraron. Digamos, imagínate que si la SIGEN audita el Andis y mide los precios de los medicamentos, que la propia ministro de Salud determinó que tienen como un 50% más de sobreprecios que los que compraba el Ministerio de Salud, bueno, se arma un zafarrancho tremendo, ¿no? Y ayer me decía Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia, que las auditorías internas de ustedes se la mandan al Gallego Álvarez, a Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, ese que te amenazó el otro día. Las auditorías, como te decía, están todas publicadas. Sí. Y además de lo que decís, a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, no solo la UBA, todas las universidades, todos los meses le mandamos persona por persona cuánto cobra de sueldo cada profesor de la universidad, cada trabajador de la universidad, cada autoridad de la universidad, persona por persona, concepto por concepto, a máximo nivel de detalle. Recordar que los sueldos en la universidad ocupan entre el 85 y el 90% del presupuesto total. Bueno, no hay manera de generar una información con mayor desagregado que la que le mandamos a la Secretaría de Políticas Universitarias todos los meses, y además de mandarle lo de los sueldos, le mandamos también todos los meses un detalle pormenorizado, clasificado por todos los clasificadores del gasto de la Ley de Administración Financiera, en qué se ejecuta cada peso vinculado a gastos operativos o gastos de funcionamiento, como le decimos nosotros. ¿Y qué dice? La SPU tiene la información del 100% en términos real. ¿Qué dice y la Álvarez? Verdad es que, dice gracias, Álvarez, dice ok, gracias. Álvarez, y mirá, la última vez que recuerdo del tema gritaba, no sé, que quería factura, qué sé yo, que también se le presentan, ¿viste? Entonces es muy difícil. Hoy a la mañana lo escuché al subsecretario en una radio diciendo que este gobierno no paraba de aumentar a las universidades. Entonces es muy difícil. Ayer a la noche en Twitter el ministro de Economía acusó al vicerrector de ganar 6 veces lo que gana un ministro. El vicerrector de la universidad tuvo que publicar en Twitter su recibo para decir que lo que el ministro de Economía declaraba era una mentira absoluta. Entonces, la verdad es que es muy difícil llevar la charla en este sentido. De nuevo, en la universidad nosotros queremos discutir y nos gustaría estar hablando de que hace 10 días el Consejo Superior aprobó una nueva carrera de biotecnología coordinada por 4 facultades, no si los docentes y los profesores de la universidad tienen que ganar la mitad del sueldo, o si cómo mejoramos la tasa de egreso. Me parece que es una discusión válida. Me parece que es una discusión válida de que la tratamos de llevar adelante con las dificultades de planificación que tenemos desde la universidad por no tener presupuesto hace 2 años. Matías, pero la verdad es que es muy difícil. Es todo muy interesante lo que comentás. Y por último, ¿vos lo demandaste al Gallego Álvarez por amenazas? Vi por Twitter, me parece. No. Hubo un cruce judicial, no. Ah, está bien. Sí, tal como declaró el subsecretario en ese momento, tengo entendido, según me dicen los abogados de la universidad, yo la verdad es que no lo sigo porque no es mi área, pero según me dicen los abogados de la universidad, hubo una presentación formal por parte del Poder Ejecutivo que lo resolverán los abogados de la universidad, como sucede en la vía que tiene que suceder. Es medio raro ese muchacho, la verdad que es medio raro. Yo le mandé algunas preguntas por Twitter y me contestó como que acusándome de que era provida, una cosa medio absurda. En fin, Matías, gran abrazo y gracias por atendernos. Mariano, un gran abrazo y perdón, cierro con esto, de nuevo repetir la convocatoria hoy. 5 de la tarde, Plaza de los Dos Congresos, anteponiendo banderas de la Argentina en defensa de las universidades y de la salud pública. Ok, queda pasado el mensaje. Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, pasaba por unas cuantas verdades.